al ejercicio. Entonces, bueno, muchísimas gracias por esta presencia en la primera sesión de una propuesta que nace del Grupo de Investigación, Complejidad y Administración Pública del ESAM, donde su trabajo fundamental es, por un lado, la difusión de el pensamiento complejo a partir de Edgar Morin y aportar al análisis de cómo se debería implementar un pensamiento complejo en la administración pública. Nuestro proyecto tiende a investigar sobre eso y trabajamos la investigación sobre las decisiones adoptadas en 6 municipios del departamento del Valle relacionadas con la pandemia en el periodo de 2020. Entonces, como en este momentico estamos un grupo pequeño, yo les invitaría a que en un minutico muy cortico, por lo menos den el nombre y de dónde vienen, ¿vale? Para que hagamos un paneo mientras entran más compañeros. Profesor Oscar. Bueno, entonces mucho gusto, profesor Juan Carlos Castro Baños. Mire, Oscar Salazar Duque, yo soy docente de la Territorial Tolima, de la maestría y el pregrado, entre otras universidades, porque el fuerte mío es la gerencia hospitalaria. Entonces, soy administrador de salud en la Universidad de Antioquia, contador público, especialista en administración pública de la ESAM, de Gerencia Pública del Rosario, magíster en Gestión de Organizaciones de la EDAN y el doctorado en Pensamiento Complejo de Multiversidad. Entonces, ahí estoy en sintonía y los felicito por este evento, ¿sabe? Esto es bien importante, los felicito. Muchas gracias. Es una gran iniciativa. Vale. Muchas gracias, profe. Lady. Aquí, Lady. Gildardo. Gildardo está por allí. ¿Salió? Bueno. Constanza, Álvaro. Bueno, buenas noches para todos. Como dijo el profesor Álvaro Orozco, soy egresado de la Escuela Superior de Administración Pública. Soy administrador público y soy especialista en gerencia social. Hago parte del grupo de investigación Complejidad de Administración Pública. Está en liderazgo el profesor Juan Carlos Castro. Y bueno, este es un tema por demás apasionante, porque hoy en día vemos cómo la toma de decisiones de la administración pública se tienen que ver en contexto de las necesidades de las comunidades. Y si nosotros nos acercamos un poco a ver la forma como se viene trabajando el tema de la planeación en los diferentes territorios, vemos que las decisiones se están tomando en una línea top-down, de arriba hacia abajo, sin tener en cuenta los contextos culturales. Vale. Muchas gracias, Barito. Y bueno, ya estaremos más en este tono. Gracias. Gracias. Bueno, vamos a hacerlo bien rapidito. Profe, ya estoy aquí. ¿Quién está aquí? Lady, profe. Lady, bien pueda. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Lady Vanessa. Actualmente estoy ejerciendo el grado de 9º como administradora pública. Muy pronto pues ya graduarme y con sentimiento porque quiero aportar mucho a la administración. Actualmente me encuentro desarrollando un escrito en mi monografía de las juntaciones comunales, que muy pronto le pediré refuerzo al docente Carlos. Y pues no, muy contenta porque la verdad me siento que esta carrera me llena, me apasiona y quiero dar como un granito de eso que de pronto no hemos podido ser tan pertenecientes los administradores públicos en nuestro país. Entonces, quiero trabajar por eso y ya muy contenta pues de poder estar aquí con todos ustedes. Vale, muchísimas gracias. Entonces, vamos a presentar dos y luego vamos haciendo la presentación en la reflexión y nos vamos presentando todos, ¿vale? Constanza y termina Uber para que arranque, ¿vale? Constanza. Está ahí, Uber. Buenas noches, compañeros y profesores. Soy Uber Gómez, estudiante de 9º, pero
Ya el otro año paso a 10º. Hago parte de este semillero, importante, he aprendido muchas cosas. Soy tecnólogo de sistemas, fui aspirante al Consejo por el municipio de Tuluá también, y también hago parte de juntas comunales. Y Muchísimas trabajando gracias. muy duro. Gracias. Dale. Muchísimas gracias. Bueno, entonces, Ok. Alvarito, te vas a colaborar con el tema que apenas esté yo presentando. Hay personas que hay que darle aceptación para ingresar, ¿vale? Sí, de acuerdo, profe. Vale, entonces voy a hacer una presentación y comenzamos el ejercicio. Recuerden que este ejercicio, ¿pueden ver? Sí, profe, sí, ya lo estamos Vale. viendo. Sí, señora, Entonces, sí estamos viendo. este ejercicio obedece al proyecto de investigación de la complejidad de la gestión pública en tiempos de pandemia por COVID-19 2020-2022, que estamos ya para terminar en el mes de noviembre, y una gran experiencia con dificultades como todos, la pandemia, situaciones, pero digamos que un ejercicio bastante aleccionador porque nos metió de lleno a una temática que aparentemente todo el mundo conoce, mas sin embargo no es tan sencillo aprender con H. Este ejercicio vamos a hacer 6 sesiones. Esta es la primera sesión. Va a estar siendo transmitida a través del canal de YouTube Complejidad de Administración Pública, y porque es fundamental, de pronto, si ustedes están allí y no tienen el correo institucional, podrían tener dificultades para escribir en el chat del Teams. Entonces, cualquier situación, por favor, pueden ir al canal de YouTube y registrarse, y allí podemos hacer el ejercicio de revisar y escribir y compartir y debatir y reflexionar y pelear y todo eso. Este es nuestro correo electrónico, también para comenzar un proceso de articulación, de búsqueda de equipo y de reflexiones colectivas. Entonces, ¿por qué un conversatorio? ¿Por qué no un diplomado? ¿Por qué no un taller? Porque resulta que la construcción del conocimiento es un ejercicio de reflexión colectiva que nos debe permitir compartir entre todos nuestro conocimiento y nuestra saber. En el proyecto nosotros planteamos un problema y decimos que existe una debilidad en la toma de decisiones en lo local, porque es nuestro objeto de estudio, respecto de problemas complejos, en este caso, la pandemia por el COVID. Es decir, creemos que se requiere fortalecimiento institucional local para darle mejor respuesta a cualquier problema complejo que se presente. Y proponemos, o suponemos, una hipótesis que dice que los arreglos normativos, organizativos y funcionales del sector público, que tienen una alta compartimentación y la naturaleza compleja de los problemas, ha llevado a procesos de decisión que demuestran su ineficacia en cuanto a calidad y eficacia. Entonces, esa es nuestra idea. ¿Cómo mostramos eso? Si eso es viable, si es verdad que existe eso. Y entonces nosotros consideramos que esa visión sobre la complejidad debe convertirse en un elemento solucionador de manera integral a las diferentes decisiones de la gestión pública. Entonces, estamos proponiendo, lo que estamos diciendo, estamos proponiendo que se hace necesario apropiarse de un pensar complejo para poder entender la realidad compleja. Eso es fundamental. Y entonces, estamos proponiendo este conversatorio y, si se quiere, el requisito que se solicita en lo posible es que colectivamente nos vinculemos a estudiar compartidos entre todos. Entonces, nosotros queremos difundir la complejidad y esa relación con la administración pública. Ojo, y en particular en la Escuela Superior de Administración Pública, porque oficialmente la ESAP dice que existe una tendencia pedagógica privilegiada en la ESAP
en la ESAB, y es que dentro de los paradigmas y tendencias pedagógicas privilegiadas en la formación de los estudiantes y las estudiantes esapistas está el pensamiento complejo. Lo manifiesta a partir de entender el ser humano, de pensar de manera integral y complejamente, de integrar los conocimientos, haber orden, claridad y precisión de esto, y una capacidad de emoción y reconocimiento del error. Entonces plantea 5 elementos del pensamiento complejo, o una forma de ver el pensamiento complejo a partir de quienes escribieron este ejercicio. Para nosotros fue importante que la ESAB tenga eso como un elemento fundamental. Y entonces está planteando que debe haber una articulación epistemológica en los procesos de formación, es decir, todas aquellas formas de conocimiento en cada una de las áreas de construcción y formación de los estudiantes en la ESAB debe estar mediado por esa articulación epistemológica. Entonces tenemos la gestión, la política, la sociedad, el gobierno, la economía, el pensamiento complejo, los paradigmas, el paradigma crítico social, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces para nosotros es un reto analizar esto de cómo estamos visualizando desde el ESAB ese pensamiento complejo en la formación de nuestros estudiantes. Y además aún, cuando tenemos elementos de capacitación, asesoría, etcétera, etcétera, e investigación como nosotros. Entonces nuestra propuesta es que a partir del día de hoy vamos a tener 6 sesiones de trabajo, y el día de hoy es un pequeño reto, y digo pequeño no porque no sea importante, sino que es la primera sesión. Hoy queremos compartir una ponencia con las reflexiones que Edgar Morin planteó en una ponencia presentada en el año 2004, que se habla sobre la reforma en la administración pública. Entonces, la metodología utilizada va a ser una intervención corta y en lo posible escrituras, chats, en lo que pueda, o intervenciones de un corto tiempo que nos permita generar una motivación para seguir estudiando el tema del pensamiento complejo. Entonces, el 30, la próxima sesión en 15 días, la idea es que todos nos preparemos a reflexionar sobre un texto que se llama Introducción del Pensamiento Complejo de Edgar Morin, en 3 aspectos, 3 partecitas, cortica. Prólogo, necesidad del pensamiento complejo, que estamos hablando de un libro que tiene más de 20 años de escrito, pero que sin embargo tiene una vigencia fundamental, no como dogma, sino como reflexión. Entonces, queremos que todos nos metamos en este ejercicio de ver la importancia del pensamiento complejo, no como un discurso, sino como un discurso y práctica en nuestro quehacer diario. Y luego entender un poquito y meternos en esa conceptualización de lo que es el pensamiento complejo y de lo que es la complejidad. Entonces, esa es la segunda sesión. La tercera sesión la haremos el 13 de septiembre y continuamos trabajando el libro Introducción al Pensamiento Complejo. En un artículo que estamos escribiendo sobre el tema de los principios paradigmáticos que guían las decisiones públicas, queremos que reflexionemos sobre 2 aspectos. Uno, el cambio paradigmático. ¿Por qué eso del cambio paradigmático? ¿Por qué nosotros cuando hablamos, cuando hacemos discurso, cuando escribimos, cuando nos relacionamos con los demás, todo lo que decimos siempre está basado en algo que nos cubre, sea la religión, elementos, conceptos de nuestra familia, lo que leemos, el profesor? Entonces, necesitamos plantearnos ese importante cambio paradigmático en nuestro quehacer diario. Y para eso debemos imbuirnos en una reflexión que no es una dicotomía, sino una unión de 2 elementos aparentemente contradictorios, que es el paradigma de la complejidad y el paradigma de la simplicidad. 2 términos que suenan bonitos y 2 términos que suenan fáciles. Pero sin embargo, nosotros hemos encontrado, por ejemplo, que el paradigma de la simplicidad es el que está primando en la toma de decisiones en nuestro país. Por ejemplo, de acuerdo a nuestra investigación
sobre las decisiones tomadas en 6 municipios y cómo lo de arriba, en ese Alvarito, el top-down, prima en esas decisiones. Yo diría, bueno, pero es que nosotros somos un Estado organizado en forma de república unitaria, entonces no pasa nada. Pero sin embargo, eso puede estar afectando el mejoramiento de la calidad de vida de todos los colombianos y colombianas, porque nuestras decisiones están enmarcadas en el paradigma de la simplicidad. Ojo, reflexión previa no es una obligatoriedad, sino una reflexión. El 25 de septiembre seguimos con el libro Introducción al Pensamiento Complejo y vamos a hablar sobre elementos fundamentales para la administración pública, lo que es la autoorganización, la autonomía, palabra hermosa que utilizamos incluso en entidades públicas nacionales, donde se dice que hay entidades autónomas. Entonces es fundamental definir esa situación. Discúlpeme, una consultica. ¿Ustedes están oyendo? Sí, señor. Sí, le escuchamos. Es que me dicen que en Escuchamos YouTube. muy bien, profesor, muy bien. Vale. Gracias, profesor Jaime Parra. Entonces, el 25 de septiembre vamos a reflexionar sobre eso. Esos elementos fundamentales para la administración pública. Hay unos principios, hay un concepto de autonomía y hay un tema de autoorganización. En octubre nos vamos a adentrar ya hacia la complejidad. Miren que acá en agosto hablamos de la complejidad y en octubre lo que decimos es vamos hacia la complejidad. ¿Cómo hacemos para irnos hacia allá? Y vamos a plantear entonces eso que dice Morán sobre qué enfoques tiene la complejidad y debatamos sobre eso desde el punto de vista conceptual, epistemológico, pero también en nuestra práctica diaria y sobre todo aquellos que estamos vinculados a las entidades públicas. El 25 de octubre, haremos un cierre. Entonces tenemos 4 sesiones sobre el texto Introducción al Pensamiento Complejo y no es la lectura total, pero le invitamos a hacer la lectura total del texto y ante las situaciones que vivimos hoy y cuando hablamos del paradigma de la complejidad y el paradigma de la simplicidad en el 13 de septiembre, queremos cerrar con una partecita muy corta en cuanto al tamaño del texto, que es sobre un libro que se llama Ciencia con Conciencia, y hay una partecita que se llama Mandamiento de la Complejidad y una reflexión sobre la respuesta de la complejidad ante los principios de la simplicidad. Y eso a nosotros nos ha servido tanto para poder escribir sobre o identificar por qué se necesita el pensamiento complejo ante una situación de utilización de un paradigma de la simplicidad en el desarrollo de la administración pública. Entonces, estos son los temas, estas son las fechas. Nuestra invitación es a que se programen, inviten a otros compañeros a este ejercicio y además de esto podemos hacer otro tipo de eventos de acuerdo a las condiciones de ustedes, porque creemos que reflexionar sobre esto no es generar un gueto, sino generar reflexiones académicas y políticas sobre el qué hacer del futuro del país. Esta es la invitación. Fechas, temas y páginas de los libros. Son 3 documentos, la ponencia de hoy, Introducción al Pensamiento Complejo y Ciencia con Conciencia de Edgar Morán. Los que no lo tengan, por favor, entonces nos escriben y nosotros le compartiremos los documentos para que lo hagamos muy bien. ¿Cómo haremos este ejercicio? Hoy pues, va a tener por el tema del arranque, el tiempo, la idea es que hagamos una lectura previa, que son las que entregamos. Segundo, en cada sección, digamos, habrá una intervención provocadora, que bueno, en este momento me corresponde a mí, de pronto habrán otros. Y cuando hablamos de provocadoras es simplemente el que coloque los conceptos básicos de cada documento al ruedo para su reflexión, y debatamos.
reflexionemos, porque precisamente no se trata de hacer ejercicios de contradicciones per se, sino de reflexión para que nos sirva para lo que estamos haciendo. La intención es que si se logra hacer intervenciones para aquellos que tienen la posibilidad de hablar, porque hay una limitación para quienes no tienen el correo del ESAP, que es que de pronto las herramientas de chat y de micrófono pueda que no se les pueda activar, pero de todos modos esto se está corrigiendo. Entonces tenemos el tema de el YouTube como mecanismo de vinculación. Entonces la idea es que hagamos intervenciones no como intervenciones políticas para ganar votos, sino intervenciones de reflexión a partir de lo que hablamos, pero que motiven la continuación de la reflexión y el debate. Finalmente, pues haremos cierre del ejercicio, de tal, y la intención es que más o menos podamos demorarnos o tardar en estos espacios un promedio de 1 hora, un poquito más, de acuerdo también a las condiciones y que uno motive y que esa intervención provocadora motive y no los canse. ¿Vale? Vamos a partir de las lecturas de Edgar Morin. No creo que sea necesario, en algunos casos decimos, bueno, ¿quién es Edgar Morin? Pero un señor de 101 años, considerado el padre del pensamiento complejo. Los invitamos a leer sus documentos, sus libros. Aquí les hago una pequeña reseñita, digamos, si se puede decir, es un listadito de las obras principales de Edgar Morin. Aquí tenemos una desde 1946, se le está escribiendo, ¿ya? Y las últimas la escribió hasta en el año 2020, Cambiemos de Vía, básicamente a partir de la situación pandémica del país. Entonces es una invitación. Tenemos libros tan importantes como La Introducción al Pensamiento Complejo, como los 6 tomos de él, donde hablan sobre la naturaleza de la naturaleza, la vida de la vida, la ética, el conocimiento del conocimiento, tierra patria, los 7 saberes necesarios para la educación del futuro, que pueden ser un elemento fundamental para plantear reformas estructurales a la forma como venimos formando a la juventud en Colombia. Entonces, allí les dejo este abreboca en ese sentido. Que vamos a trabajar. Entonces, hoy es que trabajemos y conversemos sobre si podemos reformar la administración. Un documento que él escribió en el Congreso del CLAD en el año 2004, ya en Caracas, y propuso ese documento, Entonces, en 10 minuticos máximo, pienso, voy a terminar las ideas básicas de este documento, pensándolo no para que nos lo aprendamos de memoria, sino en función de que reflexionemos sobre qué nos sirven esas ideas en nuestro quehacer diario y en particular a aquellos que estamos vinculados a organizaciones sociales, a trabajo social y sobre todo a aquellos que tenemos responsabilidades en la formación de las personas que están estudiando administración pública. ¿Qué dice Morin? Miren que aquí es fundamental frases, no como eslogan, porque el texto es bastante extenso. Pero dice Morin que las administraciones del Estado, o con las administraciones del Estado, es una forma específica de organización para servirle al público. Gestionan y controlan todas las actividades de una nación. Eso es fundamental. Aquí tenemos que tener claro que la administración pública, como administración del Estado a través del gobierno, es un servicio público que gestiona y controla todas las actividades de una nación. Todas, públicas y privadas. Pero miren lo importante. Morin dice que esa organización tiene unos principios. Y aquí viene la reflexión. Ojo con lo que están diciendo. La característica básica de las organizaciones, la que más se presenta, es la centralización. Y nosotros nos quejamos de eso. La centralización. La segunda es la jerarquía, las jefaturas, ¿ya? Los niveles.
característico, como principio. Y el otro es la especialización. Principios que guían aún hoy fuertemente a todas las organizaciones. Centralización, jerarquía y especialización. Entonces, a partir de allí, Morán dice algo bien interesado. Se generan formas degeneradas o esclerotizadas. Que ya tenemos cierta edad, entonces a veces uno dice que estoy esclerótico, ¿ya? Que pueden calificarse de burocrática, ¿ya? Porque el concepto que se le ha dado a la burocracia es el exceso de centralización que disminuye o quita la iniciativa de la gente que hace la tarea. Es decir, los que están abajo. Los que hacen realmente la acción son los que están abajo. Cuando digo abajo no significa porque sean menos, nada por el estilo. Pero mira, importante, estos tres principios, centralización, jerarquía y especialización, conduce a una degeneración o una esclerotización de la administración pública. Y de la administración privada también se utiliza esos principios de manera radical. Entonces, lo que se analiza es que se debe aprovechar las aptitudes y las cualidades de los individuos que trabajan en la organización. ¿Qué saben hacer? ¿Cómo deben trabajar? ¿Cómo los debemos atender? Entonces nosotros decimos, no, ustedes tienen en su puesto que hacer esto y esto y esto y esto, pero no analizamos el individuo, el hombre y mujer de carne y hueso que tiene que atender ese puesto y no nos damos cuenta de cuáles son sus aptitudes y cuáles son sus cualidades. ¿Ya? Entonces Morán dice, se necesita crear y desarrollar modos de organización que combinen estos elementos. Centrismo, policentrismo y acentrismo. Les voy a dejar esa tarea, digámoslo así, me perdona. Centrismo, policentrismo y acentrismo. Nosotros fuimos policentristas hace muchos años cuando se crearon regiones autónomas en el país. La costa atlántica tuvo una muy famosa. Entonces, digamos que tenemos que combinar centralización que se necesita, al mismo tiempo policentrismo y al mismo tiempo acentrismo, es decir, que se deja a la gente que pueda desarrollar sus propias labores sin que se tenga que estar obedeciendo a directrices nacionales de otras jerarquías. Y eso no es anarquía, ojo con eso. La otra combinación es jerarquía, poliarquía y anarquía. Mire, es que utiliza anarquía diferente a la anterior porque se requiere que haya cargos, pero también no un individuo o un pequeño grupo manejando todo, sino que también se constituyan redes donde haya poliarquía y en un momento determinado debe haber un tipo de anarquía en el cual cada quien debe vivir y hacer de acuerdo a sus propias condiciones sin que afecte a los demás. La tercera combinación es la especialización. Entonces ahorita que se presentó Álvaro y se presentó el profesor Oscar, decían todas sus especializaciones. Entonces resulta que los equipos deben trabajar porque hay especialistas en ejercicio, pero también debemos ser poliespecialistas porque necesitamos tener un conocimiento amplio, ¿ya? De muchas especializaciones al mismo tiempo y además unas competencias generales. Por ejemplo, es obligatorio que todas las personas, independientemente de su nivel público y privado, debe tener una competencia fundamental, que es la competencia ciudadana, y eso implica que debe conocer la Constitución de manera total, por ejemplo. Entonces, estas combinaciones son fundamentales porque plantea Morán, cuando hay una organización rigurosamente centralizada y jerarquizada, es inhumana en la prestación de los servicios. No presta los servicios tampoco, me quemando. ¿Ya? Entonces, hay que promover el desarrollo de las personas, definir visión compartida, analizar el modelo mental de cada uno y ejercer el pensamiento complejo. Vuelvo y repito, no es un tema de eslogan, no es un tema de discurso, sino de acción también.
¿vale? Eso lo dijo Peter Senge. Y implica dialogar en equipo. Dialogar en equipo. Muchos no tenemos esa capacidad. Miren, no, yo soy el líder del grupo de investigación. No necesariamente yo soy una persona que tiene la capacidad para hacer eso. Pero esa es la búsqueda que debemos dar todos para que mejoremos la situación de las organizaciones. Y él plantea otro tema que es la racionalización. Entonces uno dice, ¿tú eres racionalista o te gusta la racionalización o la racionalidad? Entonces él busca y plantea una diferencia, que es la racionalidad, la utilización de las aptitudes de las personas. ¿Qué es la racionalización? Cuando se obedece a la especialización, a la jerarquía y a la centralización. Necesitamos aumentar la racionalidad y disminuir la racionalización. Es fundamental. Porque la racionalidad implica utilizar todas las aptitudes de la persona, mientras que la racionalización es obedecer. Lo que diga, lo que esté en el manual, etcétera, etcétera. Entonces, para hacer eso, para lograr esos cambios, debe haber polirreformas. Polirreforma, es decir, nosotros por lo general escuchamos, vamos a hacer la reforma a la educación por un lado, vamos a hacer la reforma a la salud por el otro, vamos a hacer la reforma a la política por el otro, vamos a hacer la reforma, etcétera, etcétera, a la justicia por otro. Pero necesitamos reformar muchas cosas, pero de manera articulada. ¿Ya? Entonces, porque el proceso es complejo. Y el Morán entonces dice una reforma, comenzando por la sociedad. Nosotros como sociedad necesitamos reformarnos. Necesitamos reformar la educación. Necesitamos reformar la vida, el modo de vida de nosotros. ¿Quiénes de nosotros han analizado si la forma como vivimos, cómo hacemos, cómo actuamos, como en la familia, en nuestro hogar, con nuestros hijos, con nuestros nietos, es la mejor? Necesitamos mirar qué es lo que estamos aprendiendo. Necesitamos reformar la ética. Hoy se habla mucho de corrupción, como una frase así como de campaña, y todo el mundo es anticorrupción. Entonces, ¿cómo es eso? Si no cambiamos nosotros como individuos desde el punto de vista ético, en ese sentido. Y dice Morán, entonces, que la democracia es necesaria, pero a veces es insuficiente. ¿Ya? Porque la democracia es una conquista compleja. ¿Ya? Y define derechos, libertades, etcétera, etcétera. Entonces, él plantea que la democracia significa actividad crítica y control. Mire esta frase final, es interesantísima. Control del control estatal por los controlados. Sí, tenemos órganos de control. ¿Y quién controla al que controla? ¿Ya? Es fundamental. Plantea dos ambigüedades, que es la de la modernización. Esto se lo digo básicamente porque hay conceptos fundamentales. Necesitamos modernizarnos, entonces necesitamos que la tecnología y comprar computadores, hay que hacer una reflexión interesante. Necesitamos tener tecnología, pero hay que mirar eso realmente si mejora la situación de las personas y de lo que hacemos y de a quienes servimos. Y el desarrollo es un término que se utiliza de manera muy ambigua, sin que tengamos claro qué significa ese término, que Morán lo plantea como terriblemente ambiguo, porque lo utilizamos para todo, como el suero en la costa atlántica. Entonces, echamos a todo. Finalmente, plantea el bucle reformador en ese documento, entonces habla de que tenemos que centrarnos en tres reformas, la del Estado, la del espíritu y de la sociedad. Esto nos conlleva a un análisis en que no es uno solo de los actores en el proceso estatal quien debe cambiar, sino que debe cambiar todo el sistema como un bucle. Recuerda que el bucle es como un rollito ese de pelo, ¿ya? Que va mejorando, va subiendo, pero también puede ir degradándose. Entonces, él plantea una frase que sí la quiero leer de manera rápida. Habrá que reformar nuestro sistema educativo porque está basado en la separación. Cada cosa por su lado, cada asignatura por su lado. Separa los saberes. El que sabe de matemática o de estadísticas no sabe de filosofía,
o no sabe de planeación, porque cada quien está en lo suyo, separamos. Y esa separación produce espíritus incapaces de relacionar los conocimientos, de reconocer los problemas globales y fundamentales. Y entonces hay que sustituirlo por un nuevo sistema educativo basado en la vinculación de los conocimientos. Esto implica que es totalmente diferente a lo que tenemos en este momento. Ojo, esto lo dijo Morán en el 2004. Estamos hablando de hace 17 años. La pregunta que debemos hacernos es si todavía aquí en Colombia estamos en las mismas. Eso es fundamental. ¿Ya? Entonces, esas son las ideas fundamentales del texto. Esta es la bibliografía que aparece en el texto. Entonces, la invitación es el método 2, la vida de la vida, la cabeza bien puesta, las relaciones, los 7 saberes necesarios de la educación del futuro por una política de la civilización y la política de la civilización. Entonces, esa es la invitación. Que nos propongamos estas reflexiones con el ejercicio. Con estos análisis y un resumen, diciendo la 142. Entonces, compañeros y compañeras, esta es la idea que plantea Morán de mejorar la situación de la administración pública, su papel a partir de esos criterios que les están. Entonces, como abreboca, y espero que se le dé, por favor, los que tengan a bien intervenir, lo podamos hacer de manera rápida. Faltan unos compañeros porque pronto no se presentaron, pero digamos que podemos abrir el ejercicio. Recuerden que la idea es hablar un minutico y medio máximo por cada uno para que podamos dar la mayor participación en el ejercicio. Profesor Oscar. A ver, gracias por el espacio, ¿no? Pues usted toca temas muy importantes que aborda Morán y todos los seguidores de él, ¿sí? Pero yo quiero concentrarme en la necesidad de esas rupturas epistemológicas que requiere la administración pública. Rupturas epistemológicas que parten del diagnóstico que hace Morán en el congreso que usted menciona en el año 2004, ¿cierto? Y me llama mucho la atención cuando él habla de la necesidad de destruir esa jaula de hierro que es la administración pública, donde la jerarquización, donde la falta de comunicación, donde prima la racionalización sobre la racionalidad, ¿sí? Entonces, mire que son aspectos muy importantes. Y también romper ese paradigma que nos ha agobiado tanto, donde no nos comunicamos, no hay diálogo de saberes, y que parodia a lo que dice Ortega y Gasset, que la sociedad se ha preocupado más por saber más de menos, hasta querer saber todo de nada. Entonces, mire qué interesante este análisis que se presenta. Entonces, mire que tenemos retos muy interesantes y usted menciona algo sobre la vida pública y sobre la salud pública a raíz del COVID. Todos sabemos que, por ejemplo, en mayo del año pasado, 2021, las EPS en Colombia no tenían los datos actualizados de la población afiliada a ellas. Entonces, si no tenían la información actualizada, ¿cómo podían hacer ellos un seguimiento, un plan de mejoramiento, un plan de vacunación masivo? Tuvo el Estado que decirle EPS, háganse a un lado, que yo a través de las alcaldías voy a hacer este plan de vacunación. Eso es nefasto para un país y por eso se plantean las reformas actuales al modelo de salud en el sentido de trabajar en una forma de red integrada, una interrelación de actores con el propósito de cumplir los objetivos del Estado. Entonces, esa es una polirreforma que no puede ir sola. Tiene que ir de la mano con la reforma de la educación, la reforma de la política, de los paradigmas políticos, con el propósito de producir los resultados que la sociedad quiere. Entonces, mire que esto hay un tema muy grande de qué hablar
Yo lo tomo con mis estudiantes de administración pública y ha resultado debates bien interesantes sobre el particular. Muchísimas gracias, profe. ¿Quién más desea participar? A ver. Buenas noches, profesor. Nadie. ¿Cómo anda? Bueno, para corroborar con lo que decía el profesor Óscar Salazar Duque, pues hay un aporte que cuando existía la entidad Instituto Colombiano de Seguros Sociales, estoy en un proceso de tutela por un faltante de medicamento. El Estado tenía un andamiaje económico y un soporte para responder a la comunidad. Organizadamente nunca se presentaba el detalle de que le falta tal medicamento. Entonces, al tanto que yo estaba haciendo una pedagogía, pues yo no soy concejal, pero educando a la gente cuando voy al EPS o a algunos lugares diciéndole, si su paciente fallece y la trayectoria tenía un antecedente de que le dejaron un pendiente, cabe una demanda. Bueno, entonces hay muchas cosas que suceden en la cotidianidad. Yo soy estudiante de sexto semestre, pero soy muy inquieto, estoy como muy acorde a la respuesta mía esta temática. ¿En qué sentido? En que yo sí apruebo de que la administración pública hay que aterrizarla y todo administrador público y todos los que estemos en este equipo tenemos que untarnos de pueblo de una manera constitucional, ir al campo y hacer el diagnóstico y trasladarlo a los sistemas de programación, acorde a lo que dice el profesor Óscar, porque hay una administración pública toda desenfocada por los agentes políticos que no tienen la visión de la administración, sino la visión de una politiquería, y en la marcha se ven los resultados. Por ejemplo, hay un desorden existente en estos momentos. El Estado está siendo demandado por unos huecos que están en la vía. Se cayó el motociclista, tiene que indemnizarlo el Estado. El Estado tiene un hueco económico por ese lado. ¿Qué sucede? Que el Estado tiene que responder ante esa situación. Entonces, hay una descoordinación entre las secretarías, y yo creo que para funcionar un municipio tiene que haber un coequipo, una correlación, como lo que decían ahora, la calidad de los saberes está independizado. La estructura de la administración pública tiene que ser transformada. Yo, el alcalde, con mi equipo de trabajo dentro de la municipalidad, y evitar trabajar a favor de la administración para, por decir algo, un punto álgido. ¿Por qué en estos días en Bogotá un motociclista se cayó, sacó 400 millones de pesos a la administración? 400 millones. Bueno, no me extiendo, y hay una correlación que yo he visto, apenas estoy en sexto, y veo que hay una correlación en el campo administrativo. Dentro de mi municipio hay una cantidad de falencias tomando el foco de las secretarías, y nunca se trabaja en pro de eso. Entonces hay una desfocalización y hay que aterrizar un punto de vista nueva a la administración para aplicarla en el campo. Yo sí creo que se debe trabajar sobre eso. Gracias, profesor. Vale. Muchísimas gracias, Nadir. ¿Quién más está por allí? A ver, ¿quién más? Alvarito, va a decir algo. Lady Vanessa. Buenas noches. Bueno, lo que pasa es que como todo proceso tiene su debido ser, y para que la administración pueda tener un enfoque más centrado a la realidad, a las necesidades de la realidad, consideraría yo que primero que todo debemos de mirar los aportes que hacemos nosotros como ciudadanos. Y más que eso, también deberíamos de trabajar, porque es muy importante que nosotros como administradores públicos ocupemos los cargos coherentes a nuestra carrera. ¿Ya? Somos personas preparadas con los conocimientos fundamentales en teoría para realizarlos en la experiencia y en la práctica. Entonces, lo que pasa es que yo creo que no tengo que decirlo, sabemos que literalmente funcionamos como de para atrás. Entonces, hacemos lo contrario a la coherencia.
Entonces, es muy importante nosotros, primeramente más que vivir quejándonos y juzgando, qué aporte hacemos nosotros en las pequeñas sociedades o en nuestras pequeñas comunidades, porque es que no necesitamos hacer un trabajo súper grande si cuando en realidad no empezamos a trabajar desde lo principal, que son nuestros propios entornos. Eso es muy importante porque es que aquí radica el cambio, aquí radica la semillita que debemos de sembrar cada día. Vale, muchísimas gracias, Lady. ¿Qué otro compañero? No sé si el profe Jaime Parra está por allí. ¿Puede hablar? Alvarito, espera un momentico, profe Jaime. Álvaro, un momentico, profe Jaime, ya le doy la palabra. Alvarito. Sí, bueno, yo quisiera hablar de uno de los temas que se puso ahí como el principio de la centralidad. Tener en cuenta que también es coherente o de pronto está en relación un poco con mirar cómo ese principio de descentralización que viene arraigado en Colombia y que solamente hasta 1986 con la descentralización administrativa, política y fiscal que hubo en Colombia, un poco se pudo corregir, pero no en buena manera, dado que de todas formas los territorios siguieron siendo dependientes de la nación. Y es importante, en base a ese otro principio que es el holográmico, que es una especie de fotografía alejada de la realidad, donde las decisiones se toman en los territorios como en blanco y negro, tomadas desde el escritorio sin tener en cuenta los contextos locales. Y me refiero a eso porque nosotros pertenecientes como individuos a una sociedad, construimos sociedades a partir de las diferentes miradas. Es necesario una conversación teniendo en cuenta las posturas y posiciones de cada uno. He tenido la oportunidad de ser edil para la Comuna 3 de Cali y vemos cómo, por ejemplo, en el escenario donde confluyen la toma de decisiones para los proyectos sociales, quien tiene más poder es el que toma las decisiones y se olvida un poco que las miradas de todos son las que permiten tener un sistema integrador que confluya en tener una mejor sociedad. Es importante también saber que lo que es hoy un problema, mañana puede no ser un problema. No hacemos una caracterización al momento de hacer unos proyectos o de hacer unas políticas públicas y nos vamos con datos desactualizados de esas necesidades de la comunidad y todo es tan cambiante. Entonces, ahí está mi aporte. Mirar un poco todo el sistema. Muchísimas gracias, Alvarito. Profe Jaime. Sí, buenas noches. Gracias, profesor Juan Carlos. Sí, yo también soy administrador público, pero como dice uno, de promociones antiguas, 1974. Entonces, pues conocí el Estado cuando no existía ni Constitución, ni mucho menos se había iniciado el proceso de centralización. Y bueno, había otras condiciones. Indudablemente las épocas cambian. Y pues también soy comunal, soy del Consejo Territorial de Planeación del Valle del Cauca y de la Federación Comunal del Valle. Y bueno, todo eso me ha servido para articular las acciones de las comunidades con las acciones del Estado. Realmente, pues aquí de lo que estamos fallando es en la misma estructura del Estado colombiano, que creíamos que a partir de la Constitución iba a venir y así se consiguió como un proceso de modernización del Estado colombiano. Pero pues ese problema que se hace con una normatividad generada desde el Congreso de la República, que no conocen la realidad nacional, regional, sino la realidad donde tienen sus votos. Entonces, mientras nosotros no cambiemos el régimen político electoral, seguiremos pues en un estado crítico y fallido como el actual, como nos lo entregaron el 7 de agosto. Y causas tan evidentes que crearon tanta expectativa
sobre el Estado a nivel municipal, que fue con el acto legislativo número 1 del 9 de enero de 1986 para la elección popular de alcaldes, conocida más como descentralización política. A hoy vamos a hacer una evaluación de lo que ha sido la elección popular de alcaldes y en correspondencia a lo que ha sido el proceso de descentralización en Colombia, pues está en crisis. Aquí se aprendieron a descentralizar responsabilidades, pero no los recursos. Nada más preguntemos en la ESAP, las direcciones territoriales de la ESAP, ¿no? Que debía hacer un paradigma importante en lo que es descentralización de los recursos. Todo depende del centralismo de Bogotá. Y si eso es con la ESAP, que es una universidad del Estado, ¿qué diremos de las más entidades descentralizadas? Entonces, valga la pena decirle al profesor Juan Carlos Castro que ha abierto un espacio muy oportuno para las grandes reflexiones, para poner a la gente a repensar. Así como tenemos que repensar la ESAP, tenemos que repensar la sociedad colombiana, tenemos que repensar la acción comunal que tendría un papel preponderante en este proceso desde que fue reconocida jurídicamente con la misma ley que le dio vida a la ESAP, que es la ley 19 de 1958, cuando se iniciaba el Frente Nacional, producto de una violencia que se desató a finales de los años 40 y toda la década 50 y 60. Y entonces, mire que pareciera que tuviéramos como el ADN, ¿no? De lo mal construido en este país. Tener que decir hoy, que vivimos en una patria boba desde que se inició con el grito de independencia en 1810. Hoy vale la pena hacer estas reflexiones, profundizarlas, y me parece muy bien el tema, muy apropiado, del pensamiento complejo para lograr, como dice, grandes transformaciones, pero con la participación efectiva de las comunidades, de la sociedad civil organizada, y articular toda acción con las entidades públicas y con la academia, en especial de la ESAP, que para eso fue que se creó. Entonces, bueno, gracias, profe. Le agradezco. Bueno, por aquí están compañeros del grupo de investigación, Paola, compañero Rodrigo Maingual, Yanadín Abrió, Marisol Polanco, Luz, Luis Carlos, Liliana. ¿Quién desea hablar? Jairo, Evelio, Aramillo, Constanza, Astrid, Angélica. Y hay una persona invitado de la reunión que no tiene nombre. Entonces, por favor, la idea es que el documento que planteó Morán tiene que ver con la administración pública. Los que no lo tengan, por favor, ahí les dejamos el correo y podríamos hacérselo llegar, porque no se trata de que ya hoy cerremos este documento, sino que este documento sea uno que permita seguir rebatiéndolo y reflexionándolo para la siguiente sesión. Vale. Profe Jaime, ¿tiene tiene la cámara abierta? Entonces, bueno, ¿qué otro compañero o compañera desea conversar algo? Buenas noches, la verdad he estado aquí pendiente, escuchando lo que más he podido, porque hoy estamos en clase. Ah, caramba. Ok. Gracias, Marisol. ¿Quién iba a hablar, Luz? Buenas noches, profe. Buenas noches. Muchas gracias. Profe. Sí. Profesor Juan Carlos, con Elkin. Señor Elkin, profe Elkin. Vale. Bien, no, retomando un poco la presentación que usted hacía al inicio y basándonos en ese artículo escrito por el profesor Morán en el 2004, él
habla allí de que una reforma del Estado conlleva una desburocratización, o sea que para poder implementar una reforma hay que trabajar en una desburocratización. Y él menciona allí precisamente 3 principios que usted los trajo en la presentación. Él nos habla de un centrismo, una jerarquía y una especialización, pero no se trata propiamente de abandonar estos 3 principios, sino combinar ese centrismo con un policentrismo, ¿ya? Si bien hay un centralismo que se va a seguir dando, hay que avanzar por otro lado hacia un policentrismo en donde se pueda contar con la decisión de varias personas, de varios gentes, de varios centros. El tema de la jerarquía siempre va a estar allí, pero ¿por qué no avanzamos también hacia una, como él habla, una poliarquía, ¿ya? Que es modificar esas prioridades jerárquicas que se dan dentro de las entidades. Igual en el tema de la especialización, avancemos hacia una poliespecialización, que eso implica es formar aún más a los funcionarios, a los servidores públicos, para que les permita especializarse mucho más y ser mucho más competentes, ¿no? Entonces, ahí el planteamiento entonces del profesor Morán es no abandonar esos 3 principios, sino que, digamos que combinémoslos con otros principios un poco más amplios, ¿ya? En donde haya una mayor participación de todas las personas que están, que se desempeñan al interior de las entidades. Como bien lo mencionaba ahora el señor profesor Jaime Parra, ha habido una descentralización, ¿cierto? En los últimos años, del 91 para acá, ha habido una descentralización de obligaciones y de responsabilidades, pero no ha habido como una descentralización fiscal, o las entidades no han venido adquiriendo una mayor autonomía fiscal para poder sacar adelante ese mayor grado de responsabilidades. Entonces, aún falta por avanzar pues a nivel de reformas, pero bueno, digamos que vamos en ese camino, aunque a veces pareciera muy lento. Muchas gracias. No, gracias a usted, profesor. ¿Quién más? Si pueden poner la manito, porque ahorita iban a hablar como usted. No sé si Luis Carlos López. Jairo. Aquí llega Sandra. Sandra Villegas, ¿cómo está? Bien, buenas noches, gracias a Dios. ¿Y ustedes cómo van? Muy bien, Dios les muy bien, bendiga. Sandra. ¿Qué más, Sandra? ¿De dónde es Sandra? De Nueva Granada, Magdalena. Allí nomás. Cerquitica. Ah, qué bien, Sandra. Nos place mucho. Estamos ya en la parte final del ejercicio. Hicimos la presentación. Algunos compañeros han intervenido. Esta es la primera reflexión a partir de un documento muy relacionado con la administración pública, que fue una presentación que hizo el profesor Morán en el Congreso del CLAS del 2004, con un tema muy interesante. Es una pregunta. ¿Podemos reformar la administración pública? Es una pregunta. Y entonces lo que dice, ¿la podemos reformar hacia dónde? Para eso hay que comprenderlo. Entonces ya el profe Elkin decía que hay unos principios y en la complejidad no se trata de esto sí, esto no, sino que todo está junto, ¿ya? Todo está junto. Entonces, ¿cuál es la capacidad que tenemos para poder articular eso que aparece como dicotómico, pero que al mismo tiempo tienen una existencia real en la realidad de las instituciones, en este caso, las instituciones públicas? Sandra, bienvenida. No sé si dejamos el correo en la presentación. Le voy a hacer la presentación, voy a colocarla allí en la primera parte donde aparece el correo, para que, por favor, los que no lo tengan, y los que no tengan, hoy hubo una dificultad en
en el canal de YouTube por un tema técnico de nuestro ingeniero, pero ya la siguiente sesión, pues él me dice que va a mejorar esa parte para que tengamos y nos quede la grabación allá en YouTube. Este es nuestro correo electrónico, complejidad.ap@gmail.com. Entonces, los que no tengan los documentos para las siguientes sesiones, por favor, nos escriben y nosotros les compartimos el material. Recuerden, esta reflexión lo que busca es que a partir de nuestra propia experiencia nos adentremos en el conocimiento del pensamiento complejo como un insumo de entender la realidad, la integralidad de la realidad, para darle solución a las cosas, sobre todo desde el punto de vista de la administración pública. Entonces, por eso aspiramos que exista una mayor, si se quiere, participación de todos, entendiendo pues que en esta primera sesión, pues algunos de pronto no leyeron el documento. Entonces, por favor, ya casi para cerrar, quien quiera hacer otra intervención, recuerde que el tema es que sea un minutico de intervención para que podamos más bien motivar a que continuemos con las reflexiones, y recuerde que nos faltan 5 sesiones para que le demos una lectura profunda a los textos de Edgar Morin, de los muchos que tiene. Entonces, ¿quién más desea intervenir? ¿O se sienten ya listos para el ejercicio? ¿Ven? Sé quién más está por allí. Liliana, Luz, Carlos, ¿sí pueden hablar? ¿Todos? ¿Quién quiere primero? Pues los que puedan alzar la mano lo pueden hacer. O damos por terminada esta primera sesión, en tanto que, y si hay alguna opinión de metodología, de cómo debe hacerse el tiempo, por favor, les agradezco que nos lo comenten aquí de una vez. ¿Cómo les pareció el ejercicio de la primera sesión de este conversatorio, de estos conversatorios? Entonces, ¿qué opinión tienen sobre el proceso y qué cosas consideran que se deben mejorar o continuar haciendo el ejercicio? Aquí llegó nuestra querida profesora Luz Estela Santamaría. Entonces, bienvenida, profesora, y cualquier opinión, Gracias, sugerencia, recomendación, sean bienvenidos. Bueno, lo de los documentos no más. Se manda tu correo, ¿no? Sí, sí, a ese correo que esté yo, me lo manda el correo directo que usted tiene allá en el examen. ¿Vale? Gracias, Carlos. Vale, vale. ¿Quién más? Si nadie más desea intervenir. Profe Oscar, muchísimas gracias. Compañero Jaime Parra, muchas gracias por su llegada y la invitación que realizó a este ejercicio. Sandra, no sé, le agradezco mucho su llegada. Espero que nos siga acompañando en este ejercicio y no sé por dónde le llegó la invitación, pero bienvenida a este espacio. Compañeros y compañeras, no sé si el profe Elkin o algún compañero del grupo de Álvaro o Paola desea darle cierre a esta primera sesión, o cualquier otro compañero. Profe, pues más que todo es agradecer, profe, por este espacio tan importante y tan enriquecedor para el conocimiento y para la construcción de nosotros los administradores públicos, porque esto en realidad alimenta nuestro día a día, esa complejidad que vivimos, a la que tanto queremos darle una solución. Agradecerle, profesor, porque usted siempre ha tenido esa iniciativa, ese empuje a nosotros, los que pertenecemos a su grupo, de integrarnos a todas estas conversatorios para enriquecer pues nuestros conocimientos y así poder dar un resultado final en nuestra graduación. Muchísimas gracias, Lady. Bueno, ya, ¿quién más? ¿Alguien más de cierre? Profe, agradecerle porque las diferentes miradas generan un mayor conocimiento y estos espacios reflexivos sí que permiten, a partir de diferentes posturas de nosotros como administradores públicos, viviendo en diferentes contextos, en diferentes territorios, pues podemos tener miradas diferentes. Y esto es lo que en realidad nutre estos espacios. Muchas gracias.
Bueno, no, gracias a ustedes. Entonces, si no hay mayores intervenciones, le agradezco su presencia. ¿Cuándo nos vemos? No, yo le mando la programación cada 15 días hasta octubre 25, ¿vale? A esta misma hora. A esta misma hora, es decir, la idea es hacer un ejercicio muy práctico, muy de reflexión, muy concreto, una pequeña introducción inicial de unos 10-15 minutos y luego intervenciones de reflexión sobre la temática y de ejemplificación y qué hacer en la temática que nosotros estamos trabajando, que es la administración pública, ¿vale? Perfecto, gracias. Bueno, abrazo, profe, muchísimas gracias. ¿Quién más? De Ya para cerrar. Gracias, profe. De todas maneras, muchas gracias porque es un conocimiento que vamos a adquirir y pues ahí tratamos de hacerlo, leer lo más que podamos para ver si logramos trabajar o participar más adelante. De todas maneras, es importante. Muchas gracias por invitarme. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos dentro de 15 días. Entonces, recuerden, los que no tengan el material, por favor, hacérnoslo saber para podérselo compartir con tiempo y que vengamos, pues, digamos, con las reflexiones planteadas. Listo. Muchísimas gracias y nos vemos en 15 días. Abrazos a todos y todas. Gracias.